¿Qué tal? Soy el profesor Lucas Bertone, quería hacer un video instructivo, le doy la bienvenida a todos. La idea, bueno, como me habían pedido, era explicar un poco el capítulo que vamos a trabajar. Justamente es de un apunte que yo les puse un link en el aula de Classroom, se llama Leer para Estudiar. Justamente lo que intenta el texto es ver, a partir de actividades, ¿no es cierto?, ver las características de los textos académicos que ustedes van a empezar a leer a partir de este año, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente es un año accidentado en sus inicios, hacemos lo que podemos. La idea del texto les explico, por eso mismo les propuse primero que trabajen los 7 puntos eh, primeros que veíamos, que yo les había señalado, era para que ustedes, a partir de estar en situaciones puntuales de trabajo con este tipo de textos, bueno, puedan comprender un poco mejor la teoría, ¿no? Si no le hubiera dado la teoría así, sin ningún tipo de ejercitación, no lo hubieran entendido. Bueno, la idea es justamente eso, a partir del trabajo práctico para después poder llegar a la conceptualización teórica y demás. Bueno, en este capítulo vamos a ver primero las que son justamente las intenciones de lectura, los modos de leer en los géneros discursivos académicos, quiénes son los que escriben este tipo de textos, quiénes los leen, los contenidos que podemos encontrar en ellos, el léxico que se utiliza generalmente, es decir, el vocabulario que se utiliza en cada uno de ellos, y el tratamiento de los conceptos que van a encontrar, ¿no? Tienen que tener en cuenta que nosotros habitualmente, a lo largo de nuestras vidas, en la cotidianidad, tenemos distintos tipos de lectura, es decir, las actividades que nosotros realizamos nos demandan distintos tipos de lectura. Nosotros, por ejemplo, cuando leemos un diario, tenemos una lectura pura y exclusivamente extractiva de la información más importante que tenemos que sacar, ¿no es cierto?, del diario, puramente instrumental. Después tenemos una lectura un poco más por gusto, ¿no es cierto?, por entretenimiento, que podemos, cuando leemos una historieta, cuando leemos una novela, un cuento y demás. Y después tenemos justamente la lectura que nos proponen, ¿no?, y que nos piden, nos demandan los textos discursivos académicos, que es una lectura crítica y reflexiva. Por eso, en el primer punto, ustedes tienen 3 ejercicios que apuntan a eso, ¿no? En el primero tienen un texto que dice Freud el psicoanálisis, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo van a leer y dice, bueno, el punto A dice, ahora vuelvo a leer el mismo fragmento para responder estas preguntas. Recuerde que es necesario que escriba todas sus respuestas en un cuaderno de notas. Bueno, la idea es que ustedes tengan un cuaderno, ¿no es cierto?, para justamente escribir todas las respuestas que vayan haciendo. Si bien, les repito, las actividades del punto 1 al 7 no me las van a entregar, lo van a tener en la carpeta y después lo vamos a revisar cuando volvamos a clases, ustedes después me tienen que tener una reflexión que les voy a decir más adelante. Bueno, hace preguntas la actividad 1, dice, bueno, ¿cuál es la fecha y el lugar de nacimiento de Freud? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Cuáles son las principales ideas en que se basa el psicoanálisis? ¿No? ¿Y cuáles son las respuestas de las respuestas anteriores? Le requirió más de una lectura y mayor reflexión. Bueno, acá están viendo los distintos tipos de lectura y la forma de leer, ¿no es cierto? Primero, una lectura pura y exclusivamente extractiva, dónde nació Freud y en qué lugar, ¿no es cierto? Y después ya preguntas un poco más conceptuales que intentan que ustedes justamente trabajen a partir de los conceptos, en este caso los conceptos de psicoanálisis, ¿no? Y las ideas en que se basan, ¿no? Después en el punto 2 tienen un recorte de un diario, ¿no?, de Clarín, en el que tienen una información, una noticia acerca de piquetes que se van a llevar a cabo en el Congreso. Bueno, en el primer punto les pide que ustedes se pongan en el lugar del taxista. El taxista que va a buscar en el diario, justamente, en esta información que tienen acá. Bueno, justamente donde van a estar los cortes para no comerse los embotellamientos y demás. Ahora, ¿qué va a buscar? Por ejemplo, un estudiante que está estudiando sociología, ¿no? Entonces, lo que va a estudiar es algo mucho más profundo, mucho más conceptual, ¿no es cierto? La idea de quiénes son los líderes de los movimientos piqueteros, cuáles son sus reclamos, la historia de cada uno de esos movimientos, etcétera.
Bueno, acá también tenemos un nivel de profundidad de lectura diferente. No es lo mismo ser un taxista que, por ejemplo, ser un estudiante que está haciendo una tesis, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando de textos académicos. Y el punto 3 justamente también hace lo mismo, es ver a partir de un punto, de un artículo de la revista El Amante de Cine, ¿no? Y de una reseña de la película Terminal, es lo que tienen que ver, bueno, también es la misma dinámica de trabajo, ¿no es cierto? Ver cuándo necesitamos una lectura un poco más superficial y cuándo necesitamos una lectura más profunda. Por ejemplo, si usted quisiera saber si esta película resultaría interesante, qué parte de la reseña sería más importantes. Si usted necesitaría explicar de qué se trata la película, qué fragmentos del texto son significativos, ¿no? Y si en cambio usted estuviera buscando opiniones sobre Spielberg, bueno, también hace referencia a los distintos tipos de lectura que tenemos en base a las necesidades que tenemos como usuarios del lenguaje, ¿no? Bueno, después tiene en la otra página ya la teoría, bueno, para que den cuenta de todos estos elementos que ustedes pudieron observar cuando estuvieron en el lugar en el que tenía que tener distintos tipos de lectura, ¿no? A partir de las consignas, ¿no? ¿Cuáles son los distintos tipos de lectura? La lectura por entretenimiento, que tiene sus características, ¿no? La lectura extractiva, que es pura y exclusivamente instrumental, que saco los elementos y la información que yo necesito solamente para llevar a cabo un determinado objetivo. Y después la lectura que demandan los estudios superiores, que es una lectura, bueno, como dije, ¿no? Crítica, reflexiva, en el que hay un trabajo con los conceptos y en los que nosotros tenemos que razonar. Por eso es importante que empiecen a trabajar ya con estas cuestiones, ¿no es cierto? No se estudia, muchos de ustedes me habían puesto en la presentación que estudian de memoria, ¿no? O que muchas veces no entienden lo que leen. Bueno, la idea es justamente observar esto, ¿no? Que ustedes están ya en un terciario y lo que tienen que trabajar es justamente esto, ¿no? Una lectura crítica reflexiva en el que se trabaje con conceptos y que los reflexionen y los vinculen, ¿no es cierto? Y que formen un propio pensamiento crítico, ¿no? Bueno, justamente las características de la lectura en los textos superiores, ¿no? Los cursos que ustedes están iniciando en el nivel de estudios, bueno, justamente tiene como finalidad la adquisición de conocimientos con actitud crítica, requiere un modo particular de lectura denominado crítica reflexiva, esto es puntual, ¿no? Y siempre, digamos, es lo más importante que ustedes tienen que entender, y después se aplica a una clase particular de textos que recibe el nombre de textos académicos o de estudio, que justamente son lo que ustedes están viendo en relación a los distintos tipos de material. Ustedes, me imagino que debe ser por eso que ustedes están pidiendo justamente explicaciones y demás. No son textos que son más complejos y tenemos que empezar a aprender a leerlos, ¿no? Bueno, voy a tomar un mate porque estoy tomando este mate. Bueno, una vez que ya tenemos las ideas y las características que tenemos en relación a los géneros discursivos académicos, donde vamos a ir justamente son los textos de estudio, ¿no? Y tiene una actividad, la actividad número 4, que dice: los dos fragmentos que siguen tratan una temática semejante, sin embargo pertenecen a textos de distinto tipo, ¿no? Uno es el comienzo del comportamiento cultural de Tapia, ¿no? Y el otro es el hombre prehistórico de Aberbuch, ¿no? Entonces, bueno, tiene que decir justamente qué diferencia tienen esos textos desde su lectura, ¿no? Desde su tono, ¿no? Por ejemplo, fíjense, Érase una vez, ya eso nos marca, ¿no? Una idea de texto que está, el segundo estoy hablando, ¿no? El fragmento B, el texto que está eh, indicado para chicos, ¿no es cierto? Empieza como un cuento, ¿no? Y todo empieza como un cuentito, y después finalmente en el fragmento A, que es un poco más académico, ¿no? Que justamente tiene un vocabulario apropiado, tiene un determinado vocabulario, perdón, tiene manejo de conceptos, hay un trabajo crítico y reflexivo con lo que se dice, ¿no? Entonces, justamente, ¿quiénes son los que escriben y los que leen estos textos? Bueno, justamente
son expertos los que escriben, son gente que tiene un determinado grado universitario y justamente escribe esos textos para estudiantes, ¿no? Como es el caso de ustedes, ¿no? Para gente, ¿no?, que tiene su mismo grado o superior, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí tenemos distintos tipos de textos, ¿no? Los manuales universitarios, los textos científicos especializados y los textos de divulgación masiva, que son textos que escriben los expertos para justamente las personas que no entienden demasiado o no son expertas. Bueno, ese tipo de textos sí lo vamos a encontrar en los diarios, en la revista. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del coronavirus, un científico hablando para la gente común, ¿no?, que no entiende cuáles son las medidas de higiene para evitar el coronavirus. Ese sería un texto de divulgación científica. Los demás, los que tienen acá, los textos científicos especializados y los manuales de derecho, son o para alumnos universitarios o para personas que tienen el mismo grado de quien escribe, ¿no? Entonces, justamente acá tenemos la idea de quiénes escriben. Escriben los textos universitarios, los textos académicos, los escribe gente, ¿no?, que tiene un saber determinado por más que el resto, ¿no? Tiene un nivel de saber superior al resto. Bueno, y en este caso, si es para una persona que no sabe, tiene que tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, ¿no? El vocabulario va a ser más simple, se explica mejor lo que intenta desarrollar. O para un alumno, ¿no?, en ese caso el nivel de dificultad, como lo explico, va a ser distinto, como en este caso. Y después, si escribe para una persona que es tiene un título universitario y el mismo título universitario de la persona que está escribiendo, bueno, justamente el nivel de lectura necesita justamente saberes determinados, ¿no? Pero bueno, ahí tienen los distintos tipos de textos académicos, ¿no? Y hay que entender justamente que tanto los que escriben, generalmente los que escriben es gente que tiene saberes que bueno, justamente le da este título académico, ¿no? Después tenemos justamente los trabajos de aplicación, ¿no? Dice, vuelvo a leer la consigna 4, cambiaría algo, que mantendría igual. Fíjense que las consignas, por más allá de que siempre la idea que en las clases que las corrijamos, acá la idea es que ustedes las sigan las consignas para, ¿no?, después poder entender la teoría, ¿no? Después justamente tenemos lo que son los contenidos, ¿no? Y cuando hablamos de contenidos, justamente tenemos que entender que los textos académicos desarrollan determinados conceptos teóricos, ¿no? Esos conceptos teóricos justamente los que tenemos que nosotros aprender para después desarrollar, ¿no? Es decir, aprender no de memoria, ¿no?, sino aprenderlos, entenderlos para después cruzarlos, para estar de acuerdo o no estar de acuerdo y utilizarlos para tener un propio juicio crítico, ¿no? Acá dice, cuando se lee para estudiar es importante tener en cuenta la relevancia de los conceptos teóricos presentes en el texto y de qué manera están relacionados con las entidades empíricas y observables, ¿no? Es decir, entidades empíricas son lo que se observa, digamos lo tangible, ¿no?, lo que tiene que ver con la realidad. Y por otro lado, los conceptos tienen que ver justamente con ideas que tienen un nivel de abstracción determinado, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de la felicidad, estoy hablando de un concepto abstracto, ¿no es cierto? Si yo estoy hablando de soy feliz con tal o cual situación, estoy hablando de un concepto empírico, ¿no? Entonces, lo empírico es lo que vivimos todos los días, lo cotidiano. Ahora, lo teórico, lo conceptual, justamente las ideas que vamos a ver desarrollados en cada uno de estos textos académicos. Después tenemos lo que es el léxico y el vocabulario, ¿no? Justamente lo que tenemos dentro del léxico y el vocabulario, que vamos a ver habitualmente en los textos académicos, es un léxico, bueno, justamente complejo, propio de cada una de las materias o las asignaturas que estamos leyendo. Por ejemplo, si estoy leyendo un texto, ¿no?, de sociología, ¿no es cierto?, los conceptos van a ser justamente de sociología, ¿no? Entonces tengo que entender ese léxico y ese vocabulario que es propio de la sociología para poder comprender, ¿no?
Por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice justamente masa, no es lo mismo la masa que usamos para, no sé, para hacer una pizza, por ejemplo, que el concepto de masa dentro de la sociología, ¿no? Que es un conjunto de gente dentro de una sociedad y demás, ¿no? Entonces, fíjense que cada uno del léxico va a tener un significado determinado dependiendo del concepto que esté desarrollando y después también dependiendo de la asignatura a la cual pertenezca, ¿no? Dice, cuando se lee para estudiar se necesita una comprensión profunda y muchas veces esa comprensión no se logra totalmente porque se desconocen términos, léxicos, vocabulario que se utilizan en el texto. En los textos de estudio hay términos cotidianos usados con otros sentidos y también hay términos específicos de cada disciplina. Es decir, cada disciplina tiene un léxico, un vocabulario determinado, ¿no? Que a pesar de que esa palabra en la cotidianidad tenga un significado determinado, como en el caso de masa, que lo acabo de decir, ¿no? En esa asignatura, en esa disciplina, tiene otro significado, ¿no? Repito, no es lo mismo la masa que yo uso para hacer el pan que el concepto de masa dentro de sociología, ¿no? Justamente ese léxico y ese vocabulario es propio de los géneros discursivos académicos y tenemos que comprenderlo. Finalmente, ¿no? Ya llegando a lo que es el punto 7, entendemos y nos dice que la obtención de datos no es la finalidad última de la lectura, sino simplemente una herramienta. Se utilizan los datos, es decir, obtenemos los datos justamente como una herramienta para. Lo principal, lo que tenemos que tener en cuenta de los géneros discursivos académicos es justamente entender a los sistemas de ideas que operan dentro de cada uno de ellos, ¿no? Si yo estoy leyendo un texto de sociología, tengo que entender los sistemas de ideas que desarrolla ese texto de sociología, ¿no? Y tenemos que llegar a eso a partir de una lectura crítica y reflexiva. Por eso es importante y por eso entiendo que ustedes están un poco enloquecidos con esto, lo que estamos pasando, y que no tiene muchas veces explicaciones por parte de los profesores, porque evidentemente estamos en el ámbito de la virtualidad, es que nos tenemos que acostumbrar a la lectura. Nos tenemos que acostumbrar a la lectura, tenemos que practicar todos los días, ¿no? Y entender que la única lectura que nos va a servir dentro de lo que es esta actividad nuestra esta actividad que están emprendiendo, que es justamente digamos, el aprendizaje de los textos académicos y demás, es justamente eso, la crítica reflexivo, ¿no? Y eso se hace con entrenamiento, ¿no? Entonces, yo no puedo leer como lo hacía antes en el secundario, que me sentaba un día antes y me ponía a leer todo antes de la evaluación y después desarrollaba el examen sin problema, ¿no? O estudiaba de memoria. Ahora no tenemos que dar cuenta de un saber, tenemos que dar idea, ¿no? Justamente de los conceptos y de los sistemas de ideas que operan en cada uno de los textos, y tenemos que desarrollar un juicio crítico que surge a partir de una lectura crítica y reflexiva. No hay otra posibilidad. Estas actividades que yo les doy sirven para comprender la teoría, ¿no? Entonces, en función de que ustedes hagan las actividades, las pongan en un cuaderno, las anoten en un cuaderno, ¿no es cierto? Y después lean la teoría, hagan el resumen correspondiente, y después lo lean, lo van a entender muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ya estuvieron en una situación puntual determinada en la que necesitaban leer de otra forma o en la que necesitaban experimentar determinados tipos de lectura y demás. Bueno, después al final dice, bueno, en síntesis, en el nivel superior, cuando se lee para estudiar es necesario diferenciar cuándo se requiere una lectura extractiva y cuándo una lectura crítica y reflexiva, ¿no? Eso es importantísimo, ya saben lo que es una lectura extractiva, crítica y reflexiva, ¿no? Es importante saber cuándo la utilizamos, ¿no? Y también ser conscientes de cuántos tipos de lecturas tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no es cierto?, de la cotidianidad. Tener presente que se está operando principalmente con conceptos abstractos, ¿no? No son entidades empíricas y observables, no son conceptos abstractos, es decir, son ideas que
surfean, ¿no? y que están operando en cada uno de los textos. Y tenemos que comprender eso, ¿no? Antes de repetir de memoria, ¿no? Comprender cuáles son los sistemas de ideas que operan en cada uno de esos textos, ¿no? Y eso le va a servir para todas las materias. Después dice, entender las relaciones entre conceptos y hechos empíricos, es decir, los conceptos, la idea abstracta, y por otra parte, los hechos empíricos. Por ejemplo, qué sé yo, dentro de lo que tiene que ver con el ejemplo que ustedes tenían del artículo de los piqueteros, tienen por un lado cuáles son los cortes que realiza cada uno de esos grupos, ¿no? Eso sería un hecho empírico y observable, porque se ve, se observa, ¿no? Es tangible. Y por otra parte tenemos los sistemas de ideas, ¿no? Que se desarrollan en cada uno de esos cortes. Por ejemplo, no es lo mismo lo que pide Castells que lo que pide otro movimiento obrero, ¿no? Y después cómo analiza la sociología, ¿no? En ese caso, en el caso de la idea, estamos hablando y estamos en el ámbito de lo puramente ideal, lo puramente abstracto, es decir, lo que no es tangible. Después dice, comprender la cadena de razonamientos y la conexión entre las ideas. Esto es fundamental porque a partir de esa conexión y a partir de que ustedes entienden los razonamientos de cada uno de los autores, van a poder llegar primero a una lectura crítica y reflexiva que les va a llevar también a una postulación crítica por parte de ustedes, ¿no? Más allá de que ustedes tengan que desarrollar, supónganse, ¿no es cierto?, la revolución industrial, ¿no? Ustedes también tienen un juicio crítico y una opinión acerca de ese proceso histórico que los va a llevar justamente a estar de acuerdo o no con determinado autor, ¿no? Con la mirada de determinado autor. Y finalmente dice, adquirir estrategias para penetrar la densidad conceptual de los textos, ¿no? Son textos, repito, que demandan mucho tiempo de lectura, demandan una lectura atenta, reflexiva, por eso es importante poner en juego todos los elementos que habíamos visto, ¿no? En el test de la primera actividad, en la cual ustedes tenían que hacer una especie de autoconocimiento o autorreflexión acerca de cómo estudiaban, si tenían un lugar, qué horarios utilizaban, ¿no? Si el lugar y ese tiempo les permitía estar concentrados para realizar la actividad y demás, ¿no? Porque justamente este tipo de textos requieren un nivel de concentración que por ahí no tenían o no demandaban las lecturas que ustedes estén acostumbrados si vienen del secundario o si hace mucho que dejaron el secundario y comienzan nuevamente a estudiar, más a mi favor todavía, ¿no? Es decir, son textos que son complejos y tenemos que comprenderlos y tenemos que saber cómo leerlos. Bueno, hasta acá el punto 7, ¿no? La idea, repito, es ver primero las actividades que los ponen en lugares puntuales a partir de los cuales después van a entender más la teoría, después leer la teoría, ¿no? Una vez que hacemos todos los ejercicios, leemos la teoría, hacemos un resumen, como a ustedes más le parezca, ¿no? Hacen anotaciones marginales, lo que ustedes quieran, ¿no? Y después finalmente, una vez que terminen de hacer todo eso, lo que van a hacer es hacer un texto de reflexión en el que desarrollen todas las características de los textos académicos que vieron hasta acá, ¿no? Repito, ¿cuáles son? Justamente, ¿no? Quiénes escriben y quiénes leen, los contenidos, el léxico y el vocabulario que se utiliza y el tratamiento de los conceptos y qué tipo de lectura nos demanda, ¿no? Ese texto sí lo van a escribir, ¿no? Sí lo van a escribir y me lo van a mandar. Eso es lo que me tienen que entregar. Las actividades del punto 1 al 7 las tienen en la carpeta y les van a servir justamente para entender la teoría, porque esto, como les anticipé al principio de la comunicación que tuvimos en Classroom, es justamente un taller, ¿no? Entonces, el taller que propone, a partir de un hacer determinado, como el taller de mecánico, por ejemplo, ¿no? Tenemos el motor acá abierto, bueno, ¿cómo hacemos ahora para arreglar ese motor? Bueno, acá también lo mismo. Tenemos un texto académico, tenemos una determinada actividad que tenemos que desarrollar para comprender la teoría que viene después, que en este caso es justamente la caracterización de los géneros discursivos académicos. Repito, el texto de reflexión con las características de los textos académicos sí me lo tienen que entregar y me lo mandan de la misma forma que lo mandaron en la actividad
anterior, en la que tenían que hacer una reflexión en torno a la grilla de estudio, ¿no? Bueno, espero que estén bien, espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo video, en el cual van a tener que justamente poner en juego todas estas cuestiones para realizar un trabajo práctico de aplicación de todos estos conceptos, ¿no? La idea por ahí para el próximo trabajo, ¿no? Es que se vayan poniendo de acuerdo y trabajen en grupos, ¿no? De no más de 2 o 3, digamos, pero la idea es que se pongan de acuerdo para hacer un trabajo colaborativo, que va a ser uno de los trabajos prácticos bueno, de lo que viene. Justamente va a ser, les adelanto, ¿no? Del punto 7 al 12, si no me equivoco, que, bueno, la semana que viene, una vez que me entreguen esto, después les voy a hacer un video para explicarlo. Bueno, espero que estén bien, que se cuiden y que se haya entendido. Nos vemos.